Bueno, ahora sí, la siguiente libertaria a la que vamos a reaccionar es Gloria Álvarez, esta persona, esta mujer guatemalteca que surge, o por lo menos yo me enteré de su nombre y de su existencia, por ahí cuando Vicente Fox y después Felipe Calderón la alzaron artificialmente, le trajeron a México para difundir esta ideología libertaria, ¿no? Y artificialmente la colocan como una persona, como un intelectual, ¿no? Nueva, joven, fresca, a quien la gente pueda seguir. Vamos a ver un video, ¿no? Y reaccionar como tal a un video. Esto es más bien una refutación / reacción, porque no he visto este video, no sé de qué trata, pero el título me llamó la atención y se llama El socialismo fracasa cada vez, ¿no? Siempre fracasa, cada vez. Vamos a ver cómo nos educa esta persona, ¿no? Gloria Álvarez. Ahí vamos. El socialismo está de moda otra vez. Democratic socialism is your kid's public school. Our interstate highway system. It's the researchers and scientists paid with our taxes. We can do better when we do them together. ¿En serio? Yo sé tal vez un poco mejor, porque yo soy de Guatemala. He visto el impacto del socialismo. Mi padre escapó de Cuba y mi abuelo sufrió el comunismo soviético en Hungría antes de escapar. Desde niña aprendí que el socialismo no sirve. Crecí burlándome de él. Que todavía no nos da una razón, ¿no? Entonces mi papá me decía y me burlaba de él. Ok. Pero la socialdemocracia sonaba bien. Me hacía sentido que el gobierno se encargara de la economía. It's complete anarchy. Pero luego vi al socialismo fracasar en toda América Latina. No hay nada. Aprendí que cada vez... Vamos a ver si define el fracaso del socialismo en América Latina. Porque, por ejemplo, ¿no? Lula da Silva levantó a 40 millones de pobres de esa condición. Evo Morales redujo casi a la mitad la pobreza en su mandato. Hugo Chávez, con todo lo que podemos comentar sobre Hugo Chávez, y además la crítica que podemos hacer acá seguramente será más profunda de la que alguien como Gloria Álvarez pueda hacer, redujo la pobreza a la mitad en 2 años de su mandato. Entonces, vamos a ver si define el fracaso del socialismo en América Latina. vez que un país implementaba el camino socialista, siempre fracasaba. Como la Constitución de Cuba requiere. Cuando Castro entró al poder, la gente estaba feliz, aplaudían. Él iba a ayudar a los pobres y a hacer a todos iguales. El revolucionario no es comunista. ¿Y el resultado? Sailing for freedom aboard an old green Chevy truck. Cientos de miles huyeron como balseros de Cuba. Ahí creo que se está saltando unos poquitos pasos. Algo llamado la Guerra Fría, algo llamado un bloqueo comercial, un aislacionismo militar y económico, un asedio por parte de la primera potencia mundial en contra de una pequeña isla, ¿no? Y un pueblo extremadamente limitado en la forma de responder ante ese tipo de agresiones. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en la pequeña Habana, en Miami, los cubanos que escaparon están ansiosos por recordarle a las personas lo mala que se volvió la vida en Cuba. El padre de este hombre era un doctor. My father had to sell illegal meat out of his ambulance in Cuba because the government wouldn't pay him enough. I mean, Cuban doctors earn like less than 1% than American doctors. You don't see any future. Y aún así, el sistema de salud de Cuba es mucho mejor que el de los Estados Unidos. O sea, bajo cualquier medida objetiva, ellos tienen cobertura universal de salud y en la pandemia ayudaron, si no me recuerdo cuántos países fueron, como 40 países, más de 20 seguro, entre ellos México, por ejemplo. O sea, tuvimos que recibir ayuda de Cuba porque nosotros teníamos un sistema poco suficiente para ellos. En Estados Unidos, y eso lo acabamos de ver hace unos días, Médicos Sin Fronteras tuvo que entrar a ayudarles, cabrón. O sea, de ese tamaño está roto el sistema. La principal causa de bancarrota en los Estados Unidos son las deudas médicas. Y la otra causa es la deuda estudiantil, que eso no es tema para otro lado. Entonces, hacer algo así como que fantásticos sistemas, pues... Everything is tied. Healthcare, education, nowadays they're in ruins. También tienen educación universal, por cierto. Tell that Venezuela, my Venezuelan friends, we warned you guys. Esta es la hora del pueblo bolivariano. Venezuela no escuchó. Siguieron a Hugo Chávez hacia el camino socialista. De las grandes riquezas que hay que distribuirlas por igual, de manera equitativa.
Las promesas de Chávez también impresionaron a las celebridades de Hollywood. Fascinating guy. This is you and Hugo Chavez. Oh, Michael Moore! Michael Moore! Really? Come on in. He says, help me write my speech. Chávez hizo promesas generosas, pero cuando ya no había más dinero para gastar, el gobierno simplemente imprimió más. ¿Por qué no había más dinero para gastar, Gloria Álvarez? ¿No? Igual, se olvida un poquito de contexto, ¿no? Un poquito de historia en Venezuela, digo. Y de nuevo, o sea, no es que Chávez haya sido un santo, no es que Maduro lo sea, en muchos sentidos. Maduro es bastante más obtuso y con muchas menos luces que Hugo Chávez, quien tenía una visión estratégica, una visión regional, quien promovió y quien apoyó otras democracias en la región a través de su abundancia económica. ¿Por qué se acabó el dinero? Yo no sé si recuerdas, no sé si sepas como tal, que hubo un asedio económico, un bloqueo económico a los recursos naturales de Venezuela. Hubo una modificación de precios artificiales, ¿no? Orquestada desde la OPEP, ¿no? Dirigida por Arabia Saudita, pero controlada en el fondo por los Estados Unidos, y los precios de los petróleos cayeron en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, sanciones económicas, ¿no? Un asedio económico del exterior, de nuevo, de la principal potencia en la historia de la humanidad. Yo creo que algo tuvo que ver no solo en la crisis económica de Venezuela, sino en los golpes de Estado, los múltiples golpes de Estado, fallidos, por cierto, todos, que han intentado los Estados Unidos. El más reciente, lo de Guaidó, ¿no? La ridiculez que fue esa farsa. Esto causó inflación, una inflación de ¿Oh, sí? 1,000,000%. Ahora, un pollo cuesta esta cantidad de bolívares. Venezuela has, of today, the highest inflation in the world. Cuando los negocios intentaron subir los precios para poder sobrevivir la inflación, el gobierno se los quitó expropiándolo. Ahí, de nuevo, contexto. ¿Cuáles negocios subieron los precios? ¿Todos los negocios? ¿O selectivamente algunas industrias de oligarcas de la región subieron precios? Le pregunto, porque nos encanta decir, ¿no?, una parte de la historia, pero como que falta tantito contexto histórico para entender un problema complejo que va más allá de una persona mala o de socialismo malo. ¡Por Dios! ¡Algo de carosel! Eso es lo que le están haciendo a este pobre hombre. Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Chávez expropió miles de propiedades. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Miles de propiedades. Simplemente se las arrebató a sus dueños. Aún así, a muchos venezolanos eso les gustó. People was clapping so hard. They were like, oh, finally, there's somebody here making social justice. Pero el gobierno, arrebatando negocios privados, ocasionó escasez de casi todo. Why did you leave your country? It's like the apocalypse. It's no food, no medicine. How do you feel when you see other countries with the same mistakes that Cuba has made for the past decades? Terrible. Michelle Ibarra escapó de Cuba. Dice De una pregunta nada sesgada, ¿no? Pero bueno. que Venezuela debió haber aprendido del fracaso cubano. People in other countries in Latin America, they will blame anything else besides socialism. Blaming socialism for Venezuela's riches to rags story is grossly misleading. And there are plenty of socialist countries that look nothing like Venezuela. When I talk about democratic socialism, I'm not looking at Venezuela, I'm not looking at Cuba, I'm looking at countries like Denmark and Sweden. Why not try my Swedish tradition? Escandinavia es ahora visto como un éxito socialista. Hasta personas que han sido encarceladas en Venezuela, como Francisco Márquez, dicen que I mean, you have Norway, you have Finland, you have these type of countries that are democratic, that have democratic institutions, and many of the socialist policies. en Escandinavia las empresas privadas están permitidas y se las deja En Venezuela también. Nadie prohibió las empresas privadas. trabajar en libertad. Los gobiernos ni siquiera imponen un salario mínimo. Pero ¿por qué no imponen un salario mínimo? No, esta es una parte donde tampoco hay mucho contexto histórico. Digo, no esperaba contexto histórico de alguien como Gloria Álvarez, pero allá las uniones, ¿no?, los sindicatos son tan potentes que no necesitan un salario mínimo, ¿no? Tienen condiciones materiales y condiciones laborales históricamente ganadas a través de estos medios. Entonces, claro, o sea, no hay un mandato federal, pero efectivamente hay un contrato social que les permite mantener un estilo alto de vida. De nuevo, ¿no?, contexto. En el índice de libertad económica de la Fundación Heritage,
Los países ¿Quién es la Fundación Heritage? Es una fundación ultraconservadora. Es una fundación que desde los gobiernos, ¿no? Si no me acuerdo, creo que desde Ronald Reagan es un think tank financiado por intereses económicos, por grupos de poder, todos ellos asociados con la derecha, con el libertarismo económico que le encanta a Gloria Álvarez. Entonces citarlos, ¿no? En un estudio que hicieron estas personas, o sea, tampoco es como un árbitro imparcial, ¿no? De la verdad y de la justicia. Pues escandinavos tienen una alta puntuación de derechos de propiedad y de libertad de empresa. All Danes enjoy welfare benefits. Sí, existe un enorme estado benefactor, pero esos beneficios son pagados por empresas que prosperan en libertad. Denmark. Pero son tantos los políticos estadounidenses que aseguran que Dinamarca es un paraíso socialista que el primer ministro danés se vio motivado a hablar las cosas claras. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. Entonces, si Escandinavia no es socialista, pero ese es otro tipo de debate que no creo que sea el objeto de esta situación. ¿Qué es el socialismo? ¿No? Si se define solamente por la propiedad privada, Francia, por ejemplo, tiene un potente estado, digamos, sus empresas privadas, si no me recuerdo, equivalen algo así como al 20% de la economía, que es menos en proporción de lo que tiene, por ejemplo, Bolivia con Evo Morales. Entonces, bajo ese esquema, ¿quién es más socialista? ¿No? O sea, si solo es la concentración de propiedad privada, ¿no? Hay diferentes definiciones, diferentes acepciones históricas de socialismo que no estoy seguro de que valga la pena abordar en este tipo de cuestiones, ¿no? De definiciones. ¿dónde ha funcionado el socialismo? En ningún lado. What would you say to the Americans that like the idea of socialism and support it here? I would say that they should wake up. You don't need the government to dictate how to live your life, how much money you should make, how your family should be treated, or how much you should pay. If anything, I think taxes are still a bit high here. Los impuestos son muy altos. No puedo creerlo. But it's the best we have in the entire world. Ponte a pensar en esto la próxima vez que escuches a Michael Moore y a cualquier celebridad alabando el socialismo. El socialismo destruye economías, destruye vidas y además mata. En mi próximo video te mostraré por qué bajo el socialismo la violencia es inevitable. Este último argumento también siempre me ha parecido curioso, por decirlo menos, de la gente que quiere asustar, ¿no? Sobre la política llamada socialista. O sea, recurrir al conteo de cuerpos, no al número de muertes, me parece curioso hasta cierto sentido, porque no me parece que sea una medida para decir si un sistema económico funciona o no. E incluso si tú estás en desacuerdo y crees, no, o sea, yo creo que sí, o sea, los países que matan más gente son más malos o sus sistemas son peores. En los últimos 150 años, el capitalismo en general ha prevalecido en todo el mundo. Yo no sé si sepas, cabrón. Las dos guerras mundiales fueron luchadas principalmente, iniciadas, mejor dicho, por países capitalistas, compitiendo por hegemonía. No, ahora podrías decir, no, bueno, pero mataron a otros, no mataron a su gente. Como si una vida valiera más que otra, como si, o sea, los Estados Unidos han matado sistemáticamente a personas desde su concepción, pues, ¿no? Los nativos americanos fue una casi completa aniquilación como tal. Esclavitud, ¿no? Porque es una fundación basada ¿no? La fundación de su estado es basada en la esclavitud como tal. ¿No? Pasamos un periodo de colonialismo y ahora tenemos un periodo de neocolonialismo, donde, ¿no? El sufrimiento es infligido desde las élites hacia una minoría de personas. Entonces, por supuesto que podemos criticar las violaciones de derechos humanos, las muertes, los crímenes de lesa humanidad de países no y de regímenes socialistas,
Pero ¿y los capitalistas? O sea, ¿no hay violaciones de derechos humanos en Estados Unidos? ¿No hay violaciones de derechos humanos desde Alemania, desde Francia, desde Italia? O sea, esto, o sea, no sé, se me hace un argumento bastante desconectado de los sistemas económicos como tal, porque hay violencia ahí en todos lados y abuso ahí en todos lados. Pero además, o sea, el conteo de muertes, o sea, no sé si quieres jugar ese juego, ¿no? Pero bueno. Digo, creo que estuve atendiendo punto por punto lo que valía la pena atender. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse. Seguiremos con esta serie de videos toda la semana. No se pierdan los anteriores y los que vienen. Y nos vemos, pues, hasta la próxima.